¿Es posible tener ya algo, pero al mismo tiempo estar acercándose a eso que ya se tiene? Sé que suena confuso, pero eso le dice la Biblia de la unidad. Y hoy vamos a explorar eso. Pero antes, como siempre, leemos todo el capítulo. Voy a leer en la Reina Valera 60 todo el capítulo 4 de Efesios. Así que aquí vamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concretado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4. Bueno, vamos al versículo de hoy, donde vamos a avanzar. La sesión pasada, si se recuerdan, no fue una sesión donde observamos un texto, sino que de un par de reflexiones que he venido haciendo en mi mente, en mi vida, pero regresamos a donde íbamos. Eh, Versículo 13. Bueno, voy a leer desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Verdad? Entonces vimos qué significaban y que son diversos y dice que somos un cuerpo y todos tenemos diferencias y somos diferentes. Recalco lo que yo he dicho aquí, que en mi opinión, cada persona, cada mujer y cada hombre
cristiano, o sea, cada cristiana y cada cristiano, debería identificarse con uno de esos, con uno de esos. Y el Espíritu Santo le debe confirmar qué función tiene, no qué posición, no que tiene que ir a meterse a una iglesia a decir soy apóstol, soy evangelista, no, 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 qué función, y de eso se trató la sesión pasada, ¿verdad? Usa tu don y no le cuentes a nadie. Bueno, ese era el versículo 11, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Después vimos eso, que cuál era el propósito. Repito, otra cosa muy importante. Aquí tenemos respondidas un par de preguntas. Vaya, primero, ¿por qué Jesús usa estos dones? ¿Ok? ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Cuál es el propósito de eso? El propósito es la frasecita al final del versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí está. Ese es el propósito. Ese es el por qué. ¿Por qué existen los dones? Para llenarlo todo. ¿Quién lo va a llenar todo? Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, nosotros lo llenamos todo. Es un gran reto, ¿verdad? Porque a veces ni uno mismo se siente lleno. ¿Verdad? A veces uno se siente vacío, se siente eh, triste, se siente deprimido, se siente que no vale, ¿verdad? Pero en Cristo valemos. En Cristo tenemos un propósito y caemos en una de estas categorías. Entonces, el por qué, para llenarlo todo. El cómo o el qué son los dones. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y para qué vimos también el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar y edificar. Versículo 13. Hasta que, ¿ok? Entonces vamos avanzando y como siempre Pablo usa estas oraciones larguísimas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Va, que hay un cortocircuito. Y aquí es donde los que no respetan la palabra de Dios dicen que la Biblia tiene contradicciones. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 3, ¿ok? Dice así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces con eso hacíamos la reflexión, nosotros ya tenemos la unidad. Con esa preguntita empecé la enseñanza. ¿Se puede tener algo y al mismo tiempo estar acercándose a tener eso? Parece una filosofada barata, ¿vea? Se puede ser y no ser, ¿vea? Se puede existir y no existir, no sé, suena así, pero en el versículo 4 dice, tenemos que guardar la unidad del espíritu. Y dice en el vínculo de la paz, o sea, hay algo que tenemos. Pero aquí en el 13 dice que todo esto tiene que suceder, lo de los apóstoles y perfeccionar y edificar, hasta que lleguemos a la unidad. Ven la contradicción ahí, o sea, ven el problema, el dilema. El dilema aquí es que en el mismo capítulo Pablo ya dijo, y el Espíritu Santo ya dijo, que tenemos la unidad, pero también está diciendo hasta que lleguemos a la unidad. Ahora, eso en simple español o inglés o en simple lenguaje griego es una contradicción. Dice que la tenemos, pero dice que la tenemos que alcanzar. Pero en el lenguaje del Espíritu Santo, ¿ok? En el lenguaje de aquel que inventó el lenguaje. Y no solo eso, sino que nos da ojos, ¿ok? Ojos para ver cosas espirituales. Está diciendo que la tenemos, pero que todavía tenemos que llegar a ella. Ahora, eso no es nuevo en el Nuevo Testamento ni en la doctrina cristiana. Por ejemplo, ¿soy salvo? Sí, pero o sea, ¿estoy salvo completamente? No, no hemos llegado al cielo, no ha venido a traernos
El Señor no ha venido a restaurar todas las cosas, ¿verdad? Otra, ¿creí yo en el Señor? Sí, pero esa fe salió de mí o me la dio el Señor. Me la dio el Señor. Ven esas contradicciones, pero no, son cosas espirituales. Son cosas 100% que nacen en esa eternidad y esa majestad del Señor. Y la forma de expresarlas es en una contradicción. Pero voy a dejar de hablar de contradicción porque esa palabra al final solo es en el lenguaje más sencillo. Si tú te querés quedar en ese lenguaje básico, bueno, adelante. Pero estas paradojas espirituales lo que hacen es que describen a dónde estamos. Y donde estamos como iglesia es en el capítulo 4 del versículo del el versículo 4 del capítulo 4, el 4 era, 3, perdón, versículo 3 del capítulo 4 de Efesios dice que ya tenemos la unidad. Y ahorita en el versículo 3 está diciendo que tenemos que llegar a esa unidad. Ahora, sigamos. Este verbo llegar es así como cuando uno llega a lograr algo, una meta, ¿verdad? Llegaste a tu destino, pero usa una intensidad del verbo que significa que llegas a una forma completa. Se puede usar a aquellos que han estudiado un curso, una maestría, eh, un curso de idiomas, Duolingo, lo que sea. Se puede identificar uno con eso cuando uno está en el curso y ve la meta y dice, ah, yo termino ese curso en 3 meses. Ok, muy bien. Y entonces uno desde aquí puede ver que cuando yo llegue allá, voy a estar completo, ya voy a haber cubierto algo, ya voy a haber estado como al 100% totalmente uploaded, ¿verdad? Como cuando está subiendo un archivo. Chuc, 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 chuc. Entonces está subiendo el archivo y uno ve que falta. Entonces uno puede ver a dónde es que se va a completamente subir el archivo. Entonces igual, tenemos la unidad y podemos ver a lo lejos con los ojos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos da, y podemos ver que allá hay una unidad y dice que es la unidad de la fe. Esto es bien fascinante para mí porque si vos te pones a pensar en las personas que tienen fe y consideras cómo es su vida cristiana, es decir, no cómo es de que sea buena o mala, sino que cómo la vive, cómo la desarrolla, a dónde va, cómo se mueve. Bueno, al considerar 5 o 10 personas que pensamos que son cristianas y cómo viven su cristianismo, unos quizás van a una iglesia donde son así bien solemnes y no se mueven mucho, y quizás otra con mucha fe, no menos ni más fe que la primera, va a otra donde saltan y alaban de diferente manera. Quizás unos van a una denominación que tú consideras que no es la mejor, quizás va a una iglesia donde una religión completa que tú consideras que no es la mejor, pero es la unidad de la fe. Hay algo que le ponen nombre, ¿verdad? A, a esto y le llaman ecumenismo. Yo no sé si estoy hablando de eso, pero yo estoy hablando de este versículo que dice que, que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea que hay una cosa que se llama fe y el Espíritu Santo y el Señor tiene un nivel de esa experiencia donde todos estamos unidos ahí. Ahora recuerden, somos diversos, somos diferentes y no hacemos lo mismo todos. Entonces es una unidad, pero de ninguna manera estamos uniformes, ¿verdad? Vale, sigamos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ya vimos ese verbo, ya vimos que la unidad nos falta llegar, la vemos de lejos y esa unidad de la fe. Pero agrega la fe y dice y del conocimiento del Hijo de Dios.
Aquí hay una exhortación que a mí el Señor me la hizo y yo la he intentado tomar en serio. Así como muchos de pequeños, había algo que, que en nuestra inmadurez, ¿verdad? De humanos, no sé, para ponerle número específico, 12 años, 15 años, lográbamos discriminar en nuestro corazón que queríamos servirle a Dios, ¿verdad? Y de repente, si tuvimos una experiencia de iglesia, rapidito nos meten algo, ¿verdad? Dar clases a niños, cuidar algo, logística, ir a campamentos, cualquier cosa, ¿verdad? Y uno ya está sirviendo al Señor. Pero aquí dice que tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Esa palabra conocimiento definitivamente no tiene que ver solamente con información. Sin embargo, y pongan atención porque esto es súper, súper importante. Sin embargo, hay muchas personas que tienen un corazón totalmente entregado al Señor, pero el conocimiento de la palabra de Dios y del Hijo de Dios no lo tienen. Eso es eh, exactamente lo que sucede en un trabajo cuando entra alguien que tiene honestidad, que tiene lealtad, que tiene motivación, un montón de cosas que les hacen falta a otros, ¿verdad? Pero no saben cómo hacer el trabajo. Entonces, no están funcionando de la mejor manera. Entonces, hay como estos últimos meses yo he estado cargado, no es la palabra, motivado es una palabra, pero también he estado pensando en las personas que ven los videos de estas enseñanzas. Y a ti, pues, esta exhortación es para ti. Y es que necesitamos más conocimiento del Hijo de Dios. Preguntas que he repetido un montón de veces. ¿Conocemos los evangelios? ¿Pudiéramos hablar 2, 3 minutos de Mateo, 2, 3 minutos de Marcos, Lucas, Juan? ¿Nos podemos los libros de la Biblia? ¿Conocemos alguna conexión del Nuevo con el Antiguo Testamento? ¿Pudiéramos contar cómo es la historia del Antiguo Testamento? Quizás no así, puchica, gran disertación, pero por lo menos entender cómo fue la historia en Génesis. Génesis es larguísimo. Pudiéramos dar como una línea de tiempo de Génesis. Pudiéramos decir cómo pasó a Éxodo, cómo el pueblo de Dios se fue evolucionando a lo largo del Antiguo Testamento, quiénes eran estos profetas, quiénes eran los jueces, eh, y en el Nuevo Testamento cómo Jesús después pasó esa información que vino a dar, o sea, dio más, pero como estamos hablando de la palabra conocimiento, ¿verdad? Cómo esa información fue pasar hacia el Nuevo Testamento, pero vamos a hablar por lo menos un poquito de eso. Y eso necesitamos, y eso empieza con leer. Aquí leemos un capítulo al principio. ¿Y cuánto nos tardamos? Si yo hablo por 20 minutos y dentro de esos 20 minutos leemos el capítulo. Entonces, pues, se puede leer un capítulo al día. Decir que es mucho, que es cargado, no entra en este versículo, porque aquí dice que tenemos que avanzar hasta el conocimiento del Hijo de Dios. Ok, bueno, yo creo que aquí nos vamos a quedar. Nos falta mitad del versículo, pero lo veremos lento. Eh, Recapitulando un poquito, la unidad la tenemos, pero aquí hemos aprendido que la unidad es algo a lo que vamos a llegar de una forma completa, y es la unidad de la fe con nuestros hermanos y hermanas, que son de todas formas, que se visten de diferentes maneras, que piensan de diferentes maneras, pero hay algo más poderoso que todos esos pensamientos humanos y teologías humanas, y es el Espíritu Santo que nos une. Así que el Espíritu nos ayude a ser unidos, unidos hasta la unidad, hasta llegar a la unidad. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos abrirla todos los días. Ayúdanos a abrirla, Señor. Ayúdanos a tener contacto con esos textos, esas historias, Señor.
Solo danos la motivación, danos el empujón todos los días, Señor, para poder abrir tu palabra. Señor, gracias porque tenemos la unidad, pero aquí vemos que la iglesia edifica hasta llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hijo de Dios, Jesús, te queremos decir que te queremos conocer más. Te queremos dar gracias por tu paciencia, por tu amor, Jesús. Y queremos decirte, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro amigo, que te queremos conocer más y entenderte más. En el nombre de Jesús. Amén.